Nos habíamos quedado en lo que vienen siendo tumoraciones palpebrales y habíamos mencionado primeramente las tumoraciones palpebrales benignas. Ya mencionamos varias de ellas como fue los papilomas, lo que viene siendo la queratosis seborreica, la queratosis actínica. Vamos a continuar con estos tumores. Uno de los factores de riesgo para la aparición de estos tumores, tanto benignos como malignos, viene siendo la exposición a las radiaciones ultravioleta. Y estas radiaciones ultravioleta pues van a estar en la exposición de manera constante a la luz del sol. Y tenemos varios fototipos de piel. Estos fototipos de piel fueron desarrollados o ideados por un dermatólogo egresado de la Universidad de Harvard y que viene siendo la clasificación de Fitzpatrick. Él le clasifica en, en 6 fototipos y de estos fototipos de piel va de la piel muy clara hasta la piel muy oscura. Y entre más clara es la piel, sería un factor de riesgo más importante para la aparición, ya sea de tumores benignos o malignos. Entonces, los fototipos que tienen más riesgo sería lo que viene siendo el 1, el 2, el 3 y el 4, que serían los que en un momento dado estarían más expuestos a las agresiones de la radiación ultravioleta. Como casi no tienen melanocitos, pues no tienen un mecanismo de defensa para pigmentarse de manera adecuada. Entonces, dependiendo de eso, a veces en la consulta nosotros vemos gentes que son de piel muy clara, pues casi siempre tienen un factor de riesgo para que salga diversos tipos de tumoraciones y que en base a una buena abordaje y en ocasiones a una buena biopsia, se puede tener la certeza diagnóstica de enviar a un paciente con una tumoración benigna o una tumoración maligna. Vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que vienen siendo estos tumores palpebrales, recalcando de nuevo que serían proliferaciones de células anómalas y que es una patología muy frecuente a nivel de la piel y a nivel de la cara, pues también es una patología que tiene mucha prevalencia a nivel ya sea de la región periorbitaria y a nivel de lo que viene siendo los párpados. Va a ser un grupo muy heterogéneo con ciertos factores de riesgo y que estas tumoraciones pudieran ser benignas o pudieran ser malignas. Y lo ideal para tener una certeza que va por arriba del 99%, pues sería mandar este tipo de tumoraciones una vez que se retiran, mandarlos al estudio histopatológico para tener esa certeza diagnóstica y de esta manera pues saber cómo vamos a manejar al paciente y cómo explicarle que él debe estarse atendiendo de manera ocasional y que debe evitar sobre todo exponerse mucho a las radiaciones ultravioleta. Entonces, siempre que nosotros tenemos alguna tumoración, ya sea a nivel de los bordes palpebrales o a nivel ya sea de lámina anterior o de lámina posterior, se pueden sobre todo hacer biopsias. Pudiera hacerse una biopsia incisional o una biopsia excisional. A veces lo que nosotros hacemos de manera más frecuente es una biopsia excisional, en donde se quita toda la tumoración y se quita una parte de tejido sano, para de esta manera pues mandarlo al estudio histopatológico
y ver si ese tejido sano, pues en un momento dado no está invadido por células tumorales. Entonces, cuando nosotros sospechamos de que una tumoración tiene tendencia a la malignidad, siempre debemos tomar en cuenta varios factores, entre ellos el crecimiento de esta tumoración y que nosotros vamos a documentar con fotografías que le vamos a estar tomando al paciente cada que acuda a consulta. Cuando las lesiones son ulceradas y que el paciente acude por tener el pensamiento de que es una pequeña costrita que le sangró por habérsela tocado. En ocasiones también hay algún tipo de tumoraciones que tiene cierto tipo de telangiectasia y que en un momento dado nos pudiera orientar a cierta malignidad de esa tumoración que nosotros estamos observando. Muchas veces a nivel de los párpados podemos observar tumoraciones que pudieran simular un chalación recurrente. Y cuando tenemos esas chalaciones recurrentes, lo ideal sería tomar una biopsia y mandarlo al estudio histopatológico para descartar primordialmente alguna tumoración de glándulas sebáceas y que un diagnóstico diferencial serían primordialmente los chalaciones recurrentes. En ocasiones de lesiones pigmentadas que se encuentran a nivel de los párpados de la región periorbitaria, cuando aumentan de tamaño o adquieren otro tipo de coloración de manera muy rápida, se debe sospechar en cierta malignidad y son indicativos para hacer una biopsia y de esta manera tener la certeza. Entonces, esos nevos que en ocasiones vemos nosotros y que crecen y cambian de color de manera muy rápida en el transcurso de unos meses, pues deben extirparse y se deben mandar al estudio histológico. Entonces, esas claves para saber si una tumoración tiene tendencia a la malignidad, pues sería el tamaño, en ocasiones la localización. Hay tumoraciones a veces que tienen predilección por el párpado inferior y las que tienen predilección por el párpado inferior sería de manera muy importante el carcinoma de células basales y que de manera más frecuente aparece ya sea en párpado inferior y a veces puede aparecer ya sea en lámina anterior o en lámina posterior o a veces abarcar esas láminas y cuando nosotros quitemos esa tumoración se debe hacer una incisión en bloque para quitarla en su totalidad. Entonces la apariencia también nos puede indicar si es una apariencia nodular o si es una apariencia que tiene un nódulo ulcerativo y que sangra de manera frecuente, pues eso nos puede indicar una probabilidad de que es una tumoración maligna. Cambios de coloración, el antecedente de una persona que se le quitó una tumoración y a las pocas semanas o meses hay alguna recidiva de esa tumoración. Eso nos puede indicar que en el segundo abordaje quirúrgico, pues debemos quitar una proporción más importante de tejido sano para que no haya tendencia a esa recidiva que en ocasiones se puede presentar. Pacientes que tienen el antecedente de radiaciones, pues algunas tumoraciones que pueden salir a nivel de párpados pueden tener esa tendencia de malignidad y que nosotros debemos tener en mente. Entonces, dentro de los tumores palpebrales malignos, ahí en el programa se mencionan lo que viene siendo el carcinoma de
células basales, el carcinoma de glándulas sebáceas y el melanoma maligno. Hay otro tumor muy importante que viene siendo el carcinoma de células escamosas, o también que se conoce como carcinoma epidermoide. Esas serían las tumoraciones malignas que se van a presentar de manera más frecuente a nivel de párpados. El que tiene más prevalencia es el carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular. Este carcinoma tiene una prevalencia en tumoraciones de párpados aproximadamente del 80%. Carcinoma de células escamosas aproximadamente tiene una prevalencia entre el 10 y el 15%, y los demás tendrán una prevalencia entre el 5 y quizá el 2% de la aparición en lo que viene siendo párpados y la región periorbital. Vamos a mencionar primero el que tiene más prevalencia, que viene siendo el carcinoma de células basales, que también nosotros lo conocemos como carcinoma vasocelular. Es el tumor cutáneo maligno más frecuente en lo que viene siendo la raza blanca y que se puede presentar en cualquier parte de la piel. Entonces, a nivel de párpados, pues va a ser el tumor maligno más prevalente, y la localización más frecuente va a ser a nivel de párpado inferior y a nivel de canto interno. Se pone como evidencia por qué tiene esa prevalencia, y a veces se ha afirmado que las cejas en un momento dado protegen un poco más a lo que viene siendo el párpado superior y la piel que se encuentra adyacente a esta región. Y en el caso del párpado inferior, pues no hay esa protección de las cejas, y quizá por eso tenga una prevalencia más frecuente a nivel ya sea de párpado inferior o a nivel de la región de canto interno. Cuando se presenta a nivel de la región de canto interno, hay que tener mucho cuidado en hacer una buena exploración de lo que viene siendo la porción excretora del aparato lagrimal, para investigar bien tanto los puntos lagrimales superior e inferior como los canalículos o conductillos superior e inferior, y que este carcinoma puede invadir de manera muy frecuente. Entonces, va a afectar más frecuentemente a personas ancianas, a personas que se exponen de manera muy constante al sol y a las radiaciones ultravioleta. Se va a presentar también de manera más frecuente en aquellos pacientes que tienen ojos de color azul, o ojos que no son marrones, pero que tienen una coloración más clara, y que a veces son coloraciones grisáceas o coloraciones verdes o coloraciones un poco rojizas, y que hacen que estos pacientes tengan más factor de riesgo para que les aparezca este tipo de tumoración maligna. Entonces se origina en las células no queratinizadas de la capa basal de la epidermis. Por eso se llama carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular. Entonces, aunque no produce esa tumoración por lo regular metástasis, puede invadir estructuras más profundas. Esto quiere decir que el párpado en ocasiones se puede presentar a nivel de lámina anterior, y la historia natural es que esta tumoración vaya creciendo y después invada lo que viene siendo lámina posterior, y se puede llegar a extender hacia lo que viene siendo sobre todo la conjuntiva tarsal o palpebral, y si continuara se pudiera estar extendiendo hacia lo que viene siendo la superficie
del globo ocular. Entonces, estas tumoraciones van a tener a veces una forma nodular o morfea, una forma así como blanquecina aperlada y que puede estar rodeada de telangiectasias alrededor de toda esta tumoración. Puede haber costras y puede haber lesiones ulcerativas que van a ir destruyendo en ocasiones buena parte de la tumoración donde esté presentando. Entonces puede destruir lo que viene siendo parte de la lámina anterior. En ocasiones puede destruir los orificios de las glándulas de meibomio, puede originar madarosis o puede originar caída de pestañas por la destrucción de lo que viene siendo los folículos pilosos. Entonces, factores de riesgo sería personas que tienen una piel muy clara, ojos azules, personas caucásicas que se van a exponer mucho a las radiaciones ultravioleta y que a veces no usan filtros para tratar de que esas radiaciones no sean tan agresivas. Pacientes que tienen ojos azules o que tienen ojos claros en diferentes tonalidades, se puede presentar también en personas blancas y de edad avanzada. Muchos de estas personas son famosas como el famoso Wolverine, que ha sido operado en 5 ocasiones de un carcinoma vasocelular, que se le ha presentado a nivel de lo que viene siendo el ala de la nariz. Entonces, lo más probable es que a él le tengan prescrito que se esté asoleando de manera muy importante o que evite de manera constante las radiaciones ultravioleta. Otra de las personas que ha tenido esta tumoración es el rey emérito de España, Juan Carlos, que le extirparon un carcinoma vasocelular que se presentó a nivel del párpado inferior y a nivel de lo que viene siendo la región periorbital. Entonces se va a caracterizar ese tipo de tumoración por la apariencia de bordes perlados. Va a tener a ese nivel algo de telangiectasias y que va a ser de un color rosado o a veces blanco nacarado. En ocasiones puede ulcerarse y sangrar de, de manera frecuente. Y a veces los pacientes acuden cuando ese sangrado se presenta ya de manera constante, que a veces con tocarse o moverse la costrita que a veces puede formar este tumor, pues van a sangrar de manera frecuente. Y a veces los pacientes se automedican, aplicándose ahí alguna pomada para tratar de que evolucione la lesión o que se detenga el sangrado, pero en estos pacientes ya que nosotros los revisamos y que hacemos una cuidadosa exploración con la lámpara de hendidura, la sospecha de malignidad pues es importante por todos los hallazgos que nosotros vamos a observar al hacer esta exploración. Entonces hay una clasificación histopatológica en que los clasifica en lo que viene siendo carcinoma vasocelular, nódulo ulcerativo y carcinoma esclerosante o morfeo, y que en esas variedades de clasificación nosotros las vamos a tomar en mente cuando nos hagan el reporte histopatológico de la exploración de esa tumoración. El tratamiento puede ser variable. En algunas ocasiones se utiliza el curetaje y lo que viene siendo la electrodesecación. En estos casos, a veces no puede quizá tomarse una muestra, pero a veces no se quita la tumoración en su totalidad y a veces pueden quedar restos de células tumorales malignas y que pueden originar una recidiva de esta tumoración
Hay un abordaje quirúrgico que se conoce como cirugía de Mohs. En este abordaje quirúrgico se hacen sobre todo el abordaje quirúrgico de la tumoración y se va cortando por planos. Ahí dentro del quirófano vamos a tener un histopatólogo, en donde él va a ir observando los diferentes cortes, nos va en un momento dado a corroborar si el hecho que nosotros lo quitamos ya no tiene restos tumorales. Si en un momento dado hubiera restos o células tumorales, se debe hacer un corte más profundo y más extenso hasta que el reporte histopatológico nos diga que ya no hay ningún resto de células tumorales. Ahí es cuando se empieza a reconstruir el párpado. Es una cirugía que aquí en México en pocos lados se hace de manera más frecuente a nivel de países de primer mundo, en donde se puede quitar esta tumoración por capas y a veces se quita desde la capa más profunda para tratar de no hacer el abordaje quirúrgico muy extenso y de esta manera nosotros pudiéramos tener la certeza de que el hecho quirúrgico está completamente sano y que podemos cerrar con toda tranquilidad. Pero a veces también hay que mencionarle a los pacientes que la resección de toda la tumoración en su totalidad en ocasiones pudiera también presentarse alguna recidiva y que todavía no tenemos una certeza de por qué estas tumoraciones pueden aparecer de nuevo a pesar de que la tumoración la quitamos en su totalidad. En el caso de nosotros, pues hacemos un abordaje quirúrgico en donde hacemos una biopsia excisional. En el caso de la biopsia excisional, pues quitamos la tumoración en su totalidad, agarrando una buena parte de tejido sano para tratar de que en un momento dado no queden células tumorales en el hecho quirúrgico. Y a estos pacientes se les va a estar vigilando de manera periódica. En algunos pacientes se puede usar fármacos de uso tópico y a veces se utiliza este medicamento, el Immuokid, pero sería en tumoraciones muy superficiales y que en la mayor parte de los pacientes que nosotros revisamos son tumoraciones que ya están más profundas y en ese caso el abordaje quirúrgico pues debe ser un abordaje mucho más profundo y también más extenso. Esto sería la forma en cómo se puede hacer la biopsia. En el caso nuestro siempre hacemos una biopsia excisional, en donde quitamos la tumoración y aparte quitamos una parte de tejido sano, probablemente quizá 1 o 2 milímetros, dependiendo el área donde nosotros estemos trabajando. Y que en el párpado pues son áreas muy pequeñas y que en ocasiones no se pueden quitar áreas grandes de tejido sano porque en ocasiones no las podemos cerrar de manera adecuada. Esto sería la forma en cómo se puede quitar un carcinoma que está a nivel de la región del canto interno y que compromete el párpado inferior. Aquí, previa corroboración de que la vía lagrimal está libre de tumoración, pues hacemos este abordaje y quitamos también tejido sano, tanto en extensión como en profundidad. Y una vez que hemos quitado ese tejido, podemos fabricar un colgajo miocutáneo que se va a desplazar. Vamos a hacer un tipo de blefaroplastía en donde ese colgajo
se desplaza del párpado superior hacia el párpado inferior y se recubre la parte en donde nosotros quitamos la tumoración. Pudiera ser el cierre también directo, que en ocasiones nos daría un párpado mucho más tenso. En ocasiones también podemos utilizar un injerto de espesor total que se puede tomar en ocasiones del mismo párpado o se puede tomar del párpado contralateral o se puede tomar de la región preauricular o retroauricular y de esta manera cubriríamos la parte en donde nosotros quitamos esta tumoración. Esta sería también el abordaje de este tipo de, sobre todo de el manejo de carcinomas vasocelulares, en donde se puede hacer un colgajo, un colgajo utilizando parte de lo que viene siendo el entrecejo y la región de la frente, donde se va a quitar toda la tumoración que se encuentra a nivel del canto interno y que llega a comprometer también lo que viene siendo párpado superior y párpado inferior. En estos casos, a estos pacientes también se les debe de reconstruir la vía lagrimal, se les debe de canalizar lo que viene siendo una nueva vía lagrimal, porque en este caso se va a quitar lo que viene siendo los puntos y los canalículos lagrimales. Entonces, en estos casos también se reconstruye la vía lagrimal, en donde se pone un tubo de Silastic para reconstruir tanto los puntos lagrimales superior e inferior como los canalículos, y se va a dejar ese Silastic durante varios meses para que fertilice y se forme esa nueva vía. Y esto sería un colgajo que se desplaza desde la región frontal hacia lo que viene siendo la región del canto interno. Y que de esta manera, pues nosotros vamos a cerrar el área en donde se tuvo que quitar la tumoración maligna que tenía este paciente. Vamos a mencionar también otro tipo de carcinoma maligno que se presenta a nivel de los párpados. Esta es una neoplasia cutánea maligna y que se llama carcinoma espinocelular, que también nosotros conocemos como carcinoma epidermoide. Representa aproximadamente entre el 15 y quizá el 18% de las tumoraciones malignas que se presentan a nivel de los párpados. Es el segundo en frecuencia tras el carcinoma vasocelular y que se va a formar en el estrato espinoso de lo que es la epidermis. Va a predominar en las regiones expuestas al sol, como viene siendo la cara, lo que viene siendo el cuello, lo que viene siendo también en ocasiones los miembros superiores. Va a predominar de manera más frecuente en personas ancianas y en personas de piel clara, en personas de ojos azules o también de ojos claros. O también va a predominar de manera muy frecuente en pacientes pelirrojos que van a tener una piel sumamente clara y que esa piel pues va a estar expuesta de manera muy frecuente a las radiaciones ultravioletas. Entonces va en un momento dado a tener algunos factores de riesgo como sería la aparición de una queratosis actínica. La queratosis actínica cuando se presenta en diferentes partes de la piel expuesta, pues va a ser factor de riesgo para que este paciente desarrolle un carcinoma espinocelular y que este carcinoma pues va a tener una alta tasa de metástasis y que puede dar esa metástasis a diferentes partes del cuerpo. Entonces la localización más frecuente va a ser en el párpado inferior
y la forma de presentación sería como unas placas eritematosas que van a estar queratinizadas y van a estar induradas y que va a tener unos bordes irregulares y que esos bordes irregulares y esa placa queratinizada va a tener una tendencia a lo que viene siendo la ulceración. Por lo regular, el crecimiento va a ser rápido y va a ser muy agresivo y nos puede dar metástasis. Metástasis, pues las va a dar a regiones más profundas, como sería en ocasiones la lámina posterior, o también se pudiera extender a lo que viene siendo las membranas envolventes del globo ocular, como sería la esclerótica, a veces la córnea, o en ocasiones el tracto uveal. Entonces, estas metástasis, pues sobre todo van a ser a donde viene siendo los ganglios auriculares y los ganglios submandibulares, y de ahí se va a extender a diferentes partes del cuerpo. Entonces, el diagnóstico debe ser lo más lo más precoz para evitar este tipo de metástasis. Entonces, el tratamiento principal sería primordialmente la extirpación quirúrgica. Y en este caso, pues debemos extirpar en su totalidad la tumoración, trayéndosela también con una parte de lo que viene siendo tejido, tejido sano. Entonces, este carcinoma espinocelular, pues el diagnóstico diferencial sería con granulomas, en ocasiones con queratosis actínica, que va a ser un factor de riesgo para que se desarrolle este tipo de tumoración maligna, una patología que en ocasiones se considera como una patología benigna y que se llama queratoacantoma y que nos va a producir también la formación de costras, una lesión nodular y ulcerativa, y que en ocasiones también va a tener un factor de riesgo para que se convierta en un carcinoma epidermoide o espinocelular. Entonces el tratamiento pues sería una biopsia, y en este caso la biopsia que nosotros manejamos de manera más frecuente sería la biopsia excisional, en donde se van a traer márgenes de, de tejido sano para tratar de evitar que haya recidivas de esta tumoración. Entonces siempre hay el peligro en el caso de un carcinoma epidermoide o espinocelular que nos dé una invasión a nivel de la órbita. Y en esos casos, pues debemos ser muy cuidadosos en el manejo de estos pacientes, y a veces en varios de estos pacientes se les solicita el estudio de una tomografía de órbita para tener esa certeza de que no se ha extendido más allá de donde la tumoración puede aparecer en etapas iniciales. Entonces, esta sería la manera en cómo se puede manejar el carcinoma epidermoide o espinocelular. En ocasiones podemos hacer una cirugía que se llama cirugía tarsoconjuntiva o cirugía de Hughes, en donde se quita esa tumoración que puede abarcar tanto la lámina anterior como la lámina posterior. Entonces se hace una incisión en bloque de toda esa tumoración, y después se va a reconstruir lo que viene siendo la lámina anterior, en donde se trabaja un colgajo que se llama colgajo tarsoconjuntival superior. Es un colgajo que se toma del párpado superior por su parte interna, y ese colgajo se va a traer desde la parte superior hacia la parte inferior, y ahí se va a reconstruir lo que es la lámina posterior, y la lámina anterior
la vamos a reconstruir con un injerto que vamos a tomar del párpado contralateral o a veces de la región preauricular o retroauricular. Entonces ese colgajo va a ocluir el globo ocular y ese colgajo se va a liberar aproximadamente entre unas 4 y 6 semanas que va a estar ahí el colgajo cubriendo el globo ocular. Se va a liberar y posteriormente vamos a observar si hicimos un buen colgajo que se va a formar de manera adecuada ese párpado inferior a ese nivel. La única característica importante es que cuando ese colgajo se forma, ya no va a haber la aparición de pestañas, que nosotros la retiramos cuando hicimos la incisión de espesor total. O a veces también, si nosotros tenemos un carcinoma epidermoide que agarra buena parte del párpado inferior y que viene siendo a menos del 50% de el espesor total del párpado, se hace una cirugía que se conoce como colgajo de Tencel, en donde se hace una incisión sobre el canto externo y se hace un colgajo y ese colgajo se recorre hacia la parte donde nosotros quitamos la tumoración y de esa manera se va a formar el párpado que nosotros quitamos en una buena parte de esa parte en donde estaba ese carcinoma epidermoide. Vamos a tener también otro tipo de tumoraciones malignas a nivel de los párpados. Dentro de estas tumoraciones malignas va a ser el carcinoma de glándulas sebáceas. Es una tumoración maligna muy rara y que va a tener un crecimiento muy lento. Va a afectar de manera más frecuente a los ancianos, a las personas de piel clara, a las personas que tengan los ojos claros o azules. Se va a originar a partir de las glándulas sebáceas que se van a encontrar a nivel de los párpados y que serían ya sea las glándulas de Seyss o a veces las glándulas de Meibomian. Entonces, la aparición más habitual va a ser a nivel del párpado superior, porque a este nivel vamos a tener mayor número de glándulas sebáceas, como serían las glándulas de Meibomio y las glándulas de Seyss. Entonces, el diagnóstico clínico a veces puede ser difícil y se pudiera en un momento dado confundir con sobre todo, chalación recurrente, en donde a veces a esas chalaciones, por lo regular, no se manda a estudios histopatológicos, pero cuando nosotros sospechamos que sea un carcinoma de glándulas sebáceas, pues se debe en ocasiones tomar una pequeña biopsia, un incisional, una pequeña toma de una pequeña muestra del área comprometida para de este modo tener la certeza. Y luego ya después hacer un abordaje mucho más amplio de este tipo de tumoración. Entonces la tasa de mortalidad es de alrededor del 10%. Es por eso que siempre ante cualquier duda y que nosotros estemos sospechando que sea una tumoración de glándulas sebáceas, pues siempre es indicativo una toma de biopsia para el correspondiente estudio histopatológico, para evitar lo que viene siendo las metástasis. Entonces, estos serían los tipos clínicos de tumoras de carcinomas de las glándulas sebáceas, que sería el carcinoma de las glándulas de Meibomio nodular y que suele enmascararse con un chalación recurrente que a veces pudiera aparecer de manera más frecuente en párpado superior o menos frecuente a nivel de párpado inferior. El otro tipo clínico sería el carcinoma de glándulas de meibomio diseminado, similar a un carcinoma de células basales
y que el estudio histopatológico nos va a poner en evidencia cuál de estos tipos en un momento dado serían. El tratamiento pues sería una cirugía para extraer el tumoración en su totalidad. En estos casos pudiera estar indicada la cirugía de Mohs, en donde se puede quitar la tumoración en su totalidad, y si en un momento dado el estudio histopatológico transoperatorio que se realiza en esos pacientes nos reporta que todavía hay células tumorales en el lecho quirúrgico, pues debemos hacer incisiones más profundas y más extensas para tener la certeza que hemos quitado la tumoración en su totalidad. En ocasiones a estos pacientes se les puede dar radioterapia, pero sería ya cuando la tumoración está mucho más avanzada. Y son en ocasiones pacientes candidatos para ensayos clínicos controlados, pero como son tumoraciones extremadamente raras, a veces pudiera no tenerse la muestra necesaria para hacer ese tipo de estudios, y que en ocasiones esos ensayos clínicos no se pueden realizar de manera adecuada. Vamos a mencionar también otro tipo de tumoración maligna y que se va a presentar a nivel de los párpados, y que sería el melanoma. Es la forma de cáncer de piel más peligrosa en una fase avanzada. Entonces puede ser una enfermedad grave si se extiende hacia los órganos internos, que pueden poner en peligro la vida. Esta tumoración fue una tumoración que le dio a un cantante muy famoso. Él fue el que inventó el reggae. Era un cantante, se llamaba Bob Marley. Y él desarrolló un melanoma a nivel del dedo gordo del miembro inferior. Él atribuía a que esa tumoración le salió por algún traumatismo que tuvo. Entonces a este paciente le descubrieron esa tumoración, pero en etapa ya muy avanzada. Y después de que se la descubrieron, a los pocos meses falleció este paciente. Entonces, es una tumoración muy agresiva que pues va a poner en peligro la vida del paciente. Por eso es que el diagnóstico debe hacerse lo más rápidamente. Entonces, estos melanomas por lo regular raras veces atacan sin avisar. Hay que estar alerta siempre porque pueden detectar en etapas iniciales, y a veces el paciente pudiera tener una cura total. Entonces los lunares, las manchas marrones y los crecimientos de piel, eh, siempre nosotros debemos estarlos observando o decirle al paciente que cuando este tipo de tumoraciones pigmentadas que se presentan a nivel de los párpados o se pueden presentar a nivel también de conjuntiva vulvar, o a veces se pueden presentar también a nivel de esclerótica, pues recomendarles a esos pacientes que se estén observando, y que si esa tumoración aumenta o cambia de pigmentación de manera muy rápida, pues deben acudir a consulta para nosotros implementar algún tipo de abordaje, y que no se extienda de manera más rápida y que en ocasiones pudiera dar metástasis hacia otras partes del cuerpo. Entonces, si alguien tiene muchos lunares, pues corre el riesgo o puede tener un factor de riesgo muy importante para desarrollar este tipo de melanomas. Este tipo de melanomas también pudiera desarrollarse a nivel de lo que viene siendo el tracto uveal, y a veces se puede desarrollar a nivel de la parte más anterior del tracto uveal, como sería a nivel del iris, dándonos un melanoma del iris.
o este melanoma se puede presentar a nivel de lo que viene siendo el cuerpo ciliar o a nivel de la coroides. Y la manera de descubrir esos melanomas sería por medio de la oftalmoscopía en sus diferentes modalidades. Hace como unos 5 o 6 años hubo un actor muy famoso. Él era hijo de Pedro Armendáriz y de repente aparece la noticia que él había fallecido por una tumoración maligna a nivel del ojo. Desgraciadamente, por las autoridades, como él falleció en Estados Unidos, no se supo en realidad por cuál fue la tumoración maligna que le originó ese tipo de fallecimiento. Pero yo le pregunté a algunos histopatólogos y ellos creen que lo más seguro que esta tumoración era un melanoma que estaba a nivel del cuerpo ciliar y que se descubrió prácticamente en etapas finales y que originó la muerte de este actor famoso que era Pedro Armendáriz Jr. Entonces, este tipo de melanomas, pues debemos, si nosotros los descubrimos, hacer un abordaje lo más rápidamente posible o debemos canalizarlos en áreas donde se pueden atender de manera muy expedita y de manera muy rápida. Entonces, a menudo pueden ser provocados estos melanomas por una, una exposición intensa e intermitente a las radiaciones del sol, a las radiaciones ultravioleta. Pueden llegar a provocar quemaduras a nivel de toda la piel. En ocasiones, la herencia puede jugar también un papel muy importante y que hay tendencia familiar de diferentes familias que pueden tener este tipo de tumoraciones y que en esos pacientes pues deben estar siendo revisados de manera frecuente. El riesgo mayor pues sería en aquellos pacientes en donde el parentesco es muy próximo, como sería primordialmente la aparición de melanomas en los padres, ya sea la madre o el padre o los hermanos. En ocasiones también se ha desarrollado un alfabeto del melanoma, donde ese alfabeto del melanoma se inicia con la primera letra, en donde por lo regular debemos ver cómo es el desarrollo de este tipo de tumoraciones pigmentadas. Y dependiendo, la mayor parte en ocasiones son benignas, pero unas pocas pueden ser malignas. Y en este caso, pues debemos tomar en cuenta la simetría. Si son simétricas, pues nos pueden hablar de una tumoración benigna. Si son asimétricas, ya pudiéramos sospechar la aparición quizá de algún melanoma. En ocasiones los bordes, que pueden ser bordes, bordes bien definidos en caso de tumoraciones benignas o bordes mal definidos que nos pudieran hablar ya de cierto grado de malignidad. El color, si es un color que es un color uniforme, un color marrón y que no se ha pigmentado mucho y que permanece ahí, pues nos pudiera orientar. Si ese color cambia muy rápidamente y que aumenta rápidamente, nos pudiera hablar ya de cierta malignidad de esa tumoración pigmentada. El diámetro, si es un diámetro pequeño, si es un diámetro maligno, pues ya nos pudiera orientar a que hubiera cierto grado de malignidad y la evolución. Si esta evolución es una evolución tranquila y que esa tumoración no aumenta de tamaño, que permanece igual, con la misma simetría, los bordes también bien definidos y que si esa evolución de un mes para otro cambia de manera muy importante,
nos pudiera en un momento dado hacer sospechar que tuviéramos un melanoma y que ese paciente pues debe ser operado lo más rápidamente posible. Hay ocasiones que estos melanomas también pueden aparecer a nivel de las uñas, como sería este famoso cantante Bob Marley, que a él le apareció en un dedo gordo del pie y que él creía que era una lesión costrosa, una herida que no había curado de manera espontánea, y cada que él jugaba fútbol, que le gustaba mucho, pues le sangraba de manera muy importante. Y ya en etapas finales, pues le descubrieron esa tumoración en donde ya toda la nariz y todo el dedo gordo, pues estaba de un color completamente diferente y totalmente pigmentado, y donde ya había destrucción de ciertas áreas. Y que cuando a veces estos pacientes nosotros los llegamos a descubrir, pues en ocasiones solicitamos alguna interconsulta con el dermatólogo, y a veces estos pacientes pudieran tener algún tipo de tumoraciones pigmentadas benignas, como sería el léntigo de la matriz ungueal o a veces un nevo, y que nos pudiera ya a dar estos hallazgos y que pudiéramos hacer el diagnóstico diferencial con una hiperplasia melanocítica, un melanoma de lo que viene siendo la uña. Afortunadamente, pues es una patología pigmentada maligna que vemos con poca frecuencia. Cuando nosotros tenemos estos casos, en ocasiones también solicitamos la ayuda de lo que viene siendo el oncólogo para que nos haga un buen rastreo y que no haya metástasis hacia otra parte del cuerpo, porque allí el manejo pues ya saldría de nuestra esfera oftalmológica, y ese paciente pues ya debe ser manejado por lo que viene siendo sobre todo el oncólogo. Entonces, con eso terminaríamos lo que viene siendo las tumoraciones, en donde ya habíamos mencionado en la clase anterior las tumoraciones benignas, y ahora estábamos mencionando las malignas que se van a presentar en párpados. Vamos a mencionar o a iniciar también otra patología que se presenta de manera muy frecuente a nivel de lo que viene siendo el borde palpebral. Esta patología que se presenta a nivel del borde palpebral, un factor de riesgo sería primordialmente la laxitud que van a tener los tendones. Ya habíamos mencionado que los tendones cantales son estructuras que se van a formar sobre todo con la unión de los párpados tanto superior como inferior a nivel de las paredes laterales de la órbita. Entonces aquí se van a formar lo que viene siendo los tendones cantales. Y estos tendones cantales, en el caso del tendón cantal interno, se va a insertar a nivel de lo que viene siendo la cresta lagrimal anterior y posterior, que va a estar en el hueso lagrimal y en el hueso maxilar superior. Y a nivel del tendón cantal externo, se va a insertar en el tubérculo de Wiener. Entonces, estos tendones cantales van a hacer que los bordes palpebrales estén unidos que estén en íntimo contacto con lo que viene siendo la superficie del globo ocular. Entonces, estos bordes palpebrales van a estar en lo que viene siendo en íntimo contacto con lo que viene siendo el globo ocular. Y cuando estos bordes palpebrales están bien insertados y que tienen una buena fuerza, pues el borde palpebral va a estar alineado. Cuando estos tendones se relajan, esos bordes palpebrales también se van a relajar. Y esos bordes palpebrales
se pueden dirigir hacia afuera o se pueden dirigir hacia adentro, lo que van a originar una patología que se conoce como ectropión, cuando el borde palpebral se vierte, o sea, se dirige hacia la parte externa del párpado. O también vamos a tener otra patología que se conoce como entropión, cuando el borde palpebral se dirige hacia la parte interna, que va a estar en contacto con lo que viene siendo la superficie del globo ocular. Entonces, en ocasiones para nosotros saber si esos bordes palpebrales tienen buena fuerza, utilizamos varias pruebas. Y esas pruebas consisten en agarrar el párpado. Se puede agarrar el párpado, ya sea el párpado inferior o el párpado superior. Y a veces una de las pruebas que utilizamos con más frecuencia se llama una prueba de distracción. Esa prueba de distracción consiste en jalar el borde, el párpado inferior hacia afuera, hacia nosotros. Y ese borde, ese párpado se desplaza más de 5 milímetros de la superficie del globo ocular, vamos a tener una laxitud de los tendones cantales, tanto del interno como del externo. O también vamos a utilizar otra prueba, se llama la prueba del, del menisco o del agarre, y que los americanos conocen como snapback test. Esta prueba consiste en jalar el párpado hacia abajo, y cuando nosotros lo saltamos, si los tendones cantales están bien insertados y tienen buena fuerza, el borde palpebral inmediatamente regresa a estar en contacto con la superficie del globo ocular. Si no regresa y se queda colgado, vamos a tener laxitud, o a veces el paciente tiene que parpadear para que el borde llegue a su posición normal. Entonces, esta sería la manera de nosotros poner en evidencia esa prueba. Aquí tenemos la prueba del mordisco o del agarre, o que conocemos como la prueba de SNAP, y que consiste en jalar el párpado hacia abajo. E inmediatamente que lo soltamos, el párpado debe agarrar su posición normal. Aquí el paciente no agarra su posición normal, el párpado queda colgado. Eso nos habla que hay una laxitud tanto del tendón cantal interno como del tendón cantal externo, y que eso va a originar, en este caso, un pequeño ectropión, porque el párpado se separa del borde, se dirige hacia afuera. Si se dirigiera hacia adentro, sería primordialmente un entropión. Esto sería la manera de hacer la prueba en el párpado superior, que se puede hacer tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. A veces para saber si el tendón cantal interno tiene buena fuerza y está bien insertado, jalamos el párpado hacia afuera. Y si el punto lagrimal se desplaza más de 2 milímetros, eso nos habla que hay una laxitud de los tendones cantales. Esas serían unas pruebas que nosotros utilizamos cuando sospechamos que el paciente tiene un ectropión o a veces un entropión incipiente. Mañana nosotros veríamos en la siguiente clase. Bueno, pues con esto terminamos.